Patricia Umaña, a la cual se le van a hacer una serie de preguntas acerca de las virtudes y de los valores morales. Licenciada, ¿qué son las virtudes para usted? Bueno, para mí las virtudes son cualidades, ¿verdad?, que nosotros tenemos ya, que vienen en nosotros, ¿verdad?, como la humildad, la paciencia, la honestidad, el amor, la caridad, ¿verdad?, que son, las virtudes son cosas que nosotros ya las tenemos, ¿verdad?, que son espirituales y que nos ayudan, que nos guían en nuestra vida a hacer las cosas correctas. ¿Qué son los valores morales para ustedes? Bueno, los valores son normas tal vez que nos inculcan, ¿verdad?, desde la casa, en el hogar, en nuestros padres o en la escuela, que nos ayudan también, ¿verdad?, a dirigirnos en las actividades de nuestra vida diaria. ¿Cuál es la necesidad de las virtudes en la vida profesional? Hoy en día es bien importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en cuenta las virtudes y los valores, ¿verdad?, como tal, porque hoy en día el trabajo profesional, ¿verdad?, se presta a no llevar a cabo las virtudes ni los valores, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos en situaciones donde si nosotros no nos mantenemos firmes en las virtudes y valores, ¿verdad?, podemos obrar de mala manera y no hacer nuestro trabajo ético y profesional. ¿Cómo cree usted que debería de aplicarse las virtudes en el área profesional? Yo creo que son de vital y suma importancia. Entre los valores, pues la responsabilidad, la puntualidad, ¿verdad? La responsabilidad en el trabajo, de ejercer las funciones que tenemos que hacer. Y es muy importante también al hablar de virtudes, ¿verdad?, la honestidad, la humildad. Muchas veces los trabajos a nivel profesional, la soberbia, ¿verdad?, es uno de los aspectos que nos puede afectar mucho. Por eso es que muchas veces le tenemos que pedir a Dios mucha humildad, mucha paciencia, ¿verdad?, porque la vida profesional nos toca, ¿verdad?, tener relaciones con todo tipo de personas a las que le tenemos que tener amor y caridad muchas veces, tenerles paciencia. La ética profesional, ¿verdad?, es muy importante, la honestidad, ¿verdad? Muchas veces tenemos oportunidad de no ser honestos, ¿verdad? Y si no tuviéramos nosotros las virtudes bien establecidas, yo creo que haríamos acciones, ¿verdad?, que no tendrían que ir con el bien, ¿verdad?, sino que con el mal. Y estas son las palabras de la licenciada Patricia Umaña, que nos ha colaborado para realizar esta idea. Estamos aquí con la licenciada Carla Figueroa. Le vamos a hacer una serie de preguntas, licenciada. Para usted, ¿qué son las virtudes y los valores? Las virtudes yo se las podría definir como aquellas acciones o aquellas manifestaciones que un ser humano presenta con la idea de beneficiar a los demás. Esas son las virtudes. Ahora los valores yo los puedo definir como criterios que moderan el comportamiento de un ser humano, o moderadores de criterio, ¿verdad?, que de alguna manera aquel ser humano que aplica valores va a presentar manifestaciones de bien para con el prójimo. ¿Y cuáles son las virtudes y valores que usted conoce? Algunas veces esos valores que las personas aplican o el ser humano aplica convierten a ese ser humano con virtudes. Sin embargo, algunas virtudes podríamos decir la persona bondadosa es una virtud, la persona solidaria se le puede definir como una virtud que tiene una persona. Y así podríamos mencionar una serie de manifestaciones que son reflejadas y definidas como virtudes en el ser humano. ¿Y cómo usted las aplica en su trabajo? En el caso de cómo llegar a aplicar esas virtudes como ser humano, pues de alguna manera dar el ejemplo con algunas actitudes que vengan a buscar el bien común de los demás. Por ejemplo, si yo tengo personas bajo mi cargo, yo soy de aquellas personas comprensivas para con ellos, podría definirse como una virtud del ser humano que comprende a los demás. El hecho, si yo veo manifestaciones de la persona en el trabajo, en el caso mío, pues
Que yo me convierta en una persona solidaria, podría decir que también esa es una virtud que en un momento determinado se podría estar manifestando. ¿Cómo usted aplica los valores en su trabajo? Como decía al inicio, que los valores son moderadores de criterio del comportamiento del ser humano. Entonces, ¿cómo aplicar los valores cómo aplico los valores en mi lugar de trabajo? El hecho de ser responsable, la responsabilidad es un valor que, cumpliendo con mis obligaciones, con mis horarios de trabajo, con las exigencias de mi jefe, en ese momento estoy aplicando el valor de la responsabilidad. El valor de la honestidad, igualmente, a la hora de desarrollar mis actividades, aplicar la honestidad respondiendo a las exigencias y a la información que a mí me están requiriendo con honestidad. Creo que esa es una de las aplicaciones. Muchas gracias por su colaboración. Buenas tardes, acá nos encontramos con el licenciado Dionisio Martínez para realizarle unas preguntas acerca de los valores y las virtudes. Don Dionisio, ¿qué son los valores y las virtudes? Bueno, los valores son ciertas cualidades que las personas tienen. Por ejemplo, nuestros abuelos nos enseñaban los valores, que era pues el ser cortés, el caminar en aceras, el saludar a las personas. Son ciertas cosas que se han perdido hoy en día. Las virtudes son cosas de que el ser humano va aprendiendo, o algunas veces ya vienen en él, que pueden ser, puede ser la fe, la esperanza, la caridad. ¿Ya? ¿Cuál es la necesidad de las virtudes en la vida profesional? Pues la necesidad de las virtudes en la vida profesional pues es bien necesario, ya que el profesional tiene que tener comprensión, tiene que tener pues paciencia, ya sea si es jefe o algo, pues tener paciencia con sus subalternos y con todos aquellos que estén que dependen de él, del mandato de él, ¿verdad? ¿Cómo practica usted las virtudes? Pues trato de practicarlas. Algunas veces no se practican como tienen que ser, pero sí en el trabajo pues se practican con fe, con lo que uno hace y hacerlo de la mejor forma. ¿Cuáles virtudes conoce? Bueno, ya mencioné algunas, que es la fe, la caridad, la esperanza, ¿verdad? Que muchos lo utilizan en muchas religiones, ¿verdad? Pero sí se pueden practicar cualquiera que no sea religioso. ¿Y usted, en calidad personal, cuáles practica? Yo trato de practicar la caridad ya que uno pues hace el bien al prójimo y tal vez aquel que tal vez necesite de uno. Y para terminar, don Dionisio, ¿cómo debería aplicarse las virtudes en su área profesional? Pues las virtudes haciéndolo con fe, como dijimos, haciéndolo con fe en lo que uno hace, sabiendo de que todo va a salir bien. Bueno, muchas gracias, don Dionisio. Concluyendo, podemos decir que los valores y virtudes son como una herramienta indispensable para la persona que tiene su trabajo, ya que a través de las virtudes, como la prudencia, la paciencia, la fortaleza, pueden hacer que esta persona tenga una mayor, puede ejercer una mayor forma para poder elegir y convertirse en líderes para los empleados. Es decir, que puede dar el ejemplo para que estas personas puedan inculcar las virtudes y los valores para poder lograr un clima laboral que sea posible excelente y así poder obtener una mayor recompensa, una mayor utilidad en la empresa, haciendo uso de las virtudes tanto personales y aplicándolas en el área laboral. Podemos decir que los valores y las virtudes son cualidades y fuerzas que cada persona posee. Por lo tanto, aplicados a la vida profesional, un profesional debe tener en cuenta esas virtudes y valores para así llevar una excelente vida profesional. Es decir, que con estas virtudes que posee cada una de estas personas, de esta manera puede tratar con tolerancia, paciencia, prudencia a las demás personas, es decir, a los empleados. Y de esta manera ser buen ejemplo para que los demás puedan seguir.